parte, Karina Pérez, les doy la bienvenida, profesora de Educación Básica, Convención en Matemática, titulada de Universidad de la América y también magíster en Didáctica de la Matemática. Profesora Mónica. Hola, muy buenas tardes a todos. Es muy grato tenerlos acá. Bueno, ya Karina me presentó alguna parte. Yo soy académica de UTLA, soy magíster en didáctica de las matemáticas, también mucho tiempo de experiencia en contexto de aula también. Y como muy bien dijo Karina, lo que les van a presentar es con mucho cariño y dedicación y conocer el contexto escolar, haber trabajado mucho tiempo en escuela, también nos da un poquito de expertise de hablar de este concepto de las fracciones que genera tantas dificultades en el contexto escolar. Vamos a trabajar las dificultades en el aprendizaje de las fracciones, una mirada curricular y metodológica. Trabajaremos tres componentes, estos tres componentes que abordaremos en esta sesión. Abordaremos tanto los conceptos teóricos, metodológicos y curriculares del concepto de fracción. Este concepto que tenemos acá es la primera parte. Voy a utilizar mi puntero. Vamos a hablar de la teoría. Entonces, donde emerge cada uno de estos conceptos. Posteriormente abordaremos elementos metodológicos y al final un elemento curricular. Bueno, esto esperábamos que apareciera con una pregunta, pero ¿qué es la didáctica de la matemática para ustedes? O sea, si ustedes tuvieran que considerar el concepto de didáctica, ¿ustedes cómo me lo podrían definir el concepto de didáctica? Si alguien me podría establecer alguna idea de lo, sin referirse netamente a lo que aparece acá, obviamente, pero si alguien me podría participar diciendo, ¿qué entiende por didáctica la matemática? Yo digo la didáctica es la creación, ¿cierto? De hacer cosas entretenidas para que los niños aprendan de manera fácil. Con un concepto súper coloquial, digamos. Ya, entonces estamos hablando de un concepto como la didáctica, la vamos a ver como un concepto como entretenido, ¿cierto? Como algo que crear material concreto, ¿cierto? Esa es como una mirada. Omar describe que la didáctica es el arte de enseñar. No sé si alguien tiene otra apreciación o de innovación, también dice Omar. Pueden acá participar, levantar la mano, es bien importante saber sus apreciaciones sobre la didáctica de la matemática. Pamela. Yo creo que la didáctica se refiere a esta articulación entre el saber y el hacer, las estrategias que se involucran para hacer accesible este aprendizaje. Ya, entre un saber, un hacer y este aprendizaje accesible, ¿cierto? Ya, entonces, me voy a quedar con una última idea, si alguien más pudiera participar, escucharlo, yo mientras tanto voy a leer los chats que me están escribiendo acá. La Paloma dice, la didáctica es la implementación de estrategias innovadoras para el aprendizaje. No sé si alguien más quisiera dar al... Pamela, no igual tiene la mano levantada. Pero creo que Pamela recién habló. Ah, ya. No sé si alguien más quisiera dar algún lineamiento. Oye, acá no hay temas errados, aquí somos todos profes, todos trabajamos en contexto de aula, así que aquí no hay respuestas buenas ni malas. Juan Antonio, ese. Bueno, la didáctica de la matemática para mí por lo menos es como el cómo uno transmite el conocimiento de la matemática en sí a un grupo de personas, en este caso a los alumnos. Es como las formas que nosotros tenemos en hacerle llegar ese conocimiento, entre comillas. Bien, entonces, si yo generalizo como la idea de los tres profesores, que todos acá son profesor y profesor en formación, creo, ¿cierto? Ya. La idea que tenemos de didáctica de la matemática es como establecer como estrategias metodológicas, uso de materiales concretos, que la matemática sea más entretenida, ¿cierto? ¿Juan? ¿No? Bueno. ¿Sí? ¿Aló? Sí, tiene la manito levantada. Ah, sí, no, ahí sí, lo había cortado. Ya, vale. Ya, todo nos pasa la cuenta un poco las tecnologías de estar a distancia. Bien, miren, y si yo les dijera que la didáctica de la matemática, la concepción que tenemos de didáctica no es ello, si les dijera que la didáctica de la matemática se preocupa de
de la disciplina y el conocimiento en uso. ¿Cómo este conocimiento en uso lo podemos transmitir a un contexto escolar? Y algo muy distinto son las metodologías que utilizamos en contexto de aula. Jimena. Hola, perdón, ¿me escuchas? Muy bien. Sí, ya. Yo lo que quería complementar es que la didáctica va a ser todo lo que nosotros como profesores utilicemos para poder transmitir este conocimiento, empezando desde la transposición en adelante. Entonces, no es necesariamente algo lúdico. Bien, no es necesariamente algo lúdico, ¿cierto, Jimena? Por tanto, para conocer la didáctica de la matemática, tenemos que conocer la matemática. Entonces, si podíamos definir la didáctica, es una teoría muy joven, tiene 70 años. Los escritores o los teóricos que han trabajado la didáctica de la matemática parten del año 70, y ellos hacen una innovación en relación a las necesidades que no responde el aprendizaje psicológico o cognitivo, si lo queremos realizar así. Y se hacen un montón de preguntas que la área cognitiva no puede dar respuesta, como lo que establecemos como el aprendizaje significativo, o los conocimientos previos, o lo que nos dice Piaget a través de los estallidos, o la zona de desarrollo próximo, pero cómo eso entra directamente a la matemática. Entonces, si yo tuviera que dar una respuesta a ello, la didáctica se hace cargo de saber cómo se aprende, no solamente en contexto escolar, en contexto desde los cursos más pequeños hasta un proceso universitario. ¿Y qué se ve? Se ven las dificultades, los errores, los obstáculos que se producen en el proceso de enseñanza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Lo que vamos a hacer, vamos a focalizarnos en las dificultades que nos encontramos en el proceso de fracción. ¿Y qué dificultades vamos a ver? Entonces, como nos dice acá Brousseau, 1994 nos dice, esta manera de entender la didáctica en la matemática surge de los trabajos de Brousseau y se fundamenta en la convicción de que el origen del problema de educación matemática está en gran medida en las propias matemáticas, y el cómo se crean y en el cómo se difunden. Entonces, ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conocer un marco teórico que les vamos a presentar ahora. Y vamos a trabajar con este marco teórico. Este marco teórico se llama el conocimiento del profesor, viene del conocimiento de Schulman, y este modelo es de Boole. Lo vamos a llamar la elipse de Boole. Y vamos a hablar de dos conocimientos que son súper importantes en la formación del profesor. Entonces vamos a hablar del conocimiento del contenido. Esto se puede extrapolar a cualquier objeto matemático. Refiérase a un objeto matemático, por ejemplo, las fracciones, los números decimales, los números naturales, una multiplicación. Eso lo vamos a referir a un objeto. Bien, entonces, pero en este caso vamos a trabajar el conocimiento del profesor focalizado en el uso de las fracciones. ¿Por qué las fracciones? Porque las acepciones y la representación de las fracciones generan una cantidad de problemas en su uso y en su aprendizaje. Entonces, tenemos acá que este conocimiento matemático en común, ¿qué es este conocimiento matemático? ¿Qué es este conocimiento de un horizonte? O sea, ¿a qué me refiero cuando hablo del horizonte matemático? ¿Y qué conocimiento especializado del contenido matemático? Además de ello, tengo que abordar los conocimientos pedagógicos del contenido. Entonces ahí hablamos del conocimiento del alumno, el conocimiento del contenido de la enseñanza y el conocimiento del currículo. Entonces acá abordamos todos los conocimientos. Este conocimiento matemático en común, vamos a hablar de la matemática, del científico que escribe matemática. El conocimiento en horizonte, nos vamos a referir a las acepciones o el uso que tienen las fracciones en el contexto escolar. Pero ¿qué parte de ese contexto escolar nosotros utilizamos? Entonces, este conocimiento especializado se refiere a cómo yo, profesor,
llevo este aprendizaje a contexto escolar. O sea, esto que es algo científico de las acepciones del uso de las fracciones y el conocimiento especializado. A ello, yo tengo que hacer la siguiente pregunta a través del uso de las fracciones. ¿Cómo adquiere el aprendizaje el estudiante? ¿Y cuáles son los errores o las dificultades que se producen en este proceso? Para ello, yo tengo que subsanarlo a través de las enseñanzas, metodologías o estrategias que pongo en práctica en mi aula. ¿Y eso qué me lo permite? El currículum. ¿Ya? Entonces, vamos a definir el saber matemático como lo que yo le estaba especificando, el que construye la matemática, el científico, no sé, para que le demos un sentido, Gauss, por ejemplo, es un científico, Apolonio es otro científico que escribe sobre la matemática. Son gente que escribió matemáticas puras. Apóstol es otro que escribe. Los griegos escribieron matemáticas puras. Entonces, esta matemática pura en ningún momento se pensó que se llevara a un contexto escolar. Eso al científico no le importó. Él escribió matemática para un uso, para una necesidad, para una problemática que se le presentó al hombre. Por eso nacen los sistemas numéricos. O sea, decimos, ¿cómo lo utilizo? Entonces, los primeros usos lo tienen los babilonios, antes que los egipcios. Los egipcios también lo vuelven a usar y tenemos un gran mundo que utiliza los números racionales. Entonces, ¿cómo utilizamos este saber científico en contexto escolar? ¿Cómo hacemos ese traspaso de este conocimiento para que el estudiante pueda aprender? ¿Cómo hacemos que aprenda? ¿Cómo hacemos que este intervenir sea de forma significativa en la actividad del estudiante? Y es aquí donde el profesor en el aprender toma decisiones. ¿Desde dónde? Desde las instrucciones, de los textos curriculares, desde libros curriculares, desde libros especializados, y decide tomar tareas que sean correctamente a la necesidad en un contexto en aula. Pero este aprender lo decide el profesor, no el alumno. Entonces, el aprender es cambiar la estrategia, es utilizar un cambio de diseño metodológico, puesta en escena, crear puestas en escena en un contexto escolar. Y ahí surge que nuestros niños, nuestros estudiantes tengan una óptima situación a problemáticas que se refieren al conocimiento en uso. Cómo ese conocimiento que está científico lo puedo llevar a contexto en aula. Y cómo yo, profesor, tomo las decisiones correctas en un contexto de aula. ¿A través de cómo? Del sentido. Entonces, el sentido justifica las situaciones problemáticas que nos dan herramientas y soluciones para nuestro estudiante. O sea, el estudiante, a través de las situaciones problemáticas que se le planteen, se enfrenta, a través de las situaciones que nosotros planteamos, diseñamos, lo enfrentamos a situaciones problemáticas. ¿Y qué nace en el estudiante? Las herramientas para construir este aprendizaje. ¿A través de qué? Y ahí nace todo lo que usted establece, pero después de un estudio dice, bueno, que sea interactivo. Ahí están las decisiones que usted toma. Ahí entra, y no es un concepto didáctico, es estrategias metodológicas didácticas. La didáctica se encarga de observar, de analizar, de estudiar y generar propuestas de aprendizaje. Y ahí es lo que estamos refiriendo, enseñar matemática. Entonces, el enseñar matemática, para que sea óptimo el enseñar matemática, es desarrollar las habilidades para la activación y recreación de la matemática. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo se hace eso? Es un largo camino que aquí vamos a vivir en conjunto. Es decir, wow, ¿a qué dijo? Tal vez le entendí la mitad, pero lo vamos a ir viendo paso a paso cada una de estas esferas. Lo que está mostrando acá la profesora Karina, el conocimiento en juego. Entonces acá tenemos este conocimiento es la parte del óvalo
que habla de el conocimiento en uso, o sea, el conocimiento matemático. Entonces, acá encontramos cómo definimos un número racional. Esto está escrito de forma netamente matemática. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cómo llegaron las fracciones al contexto escolar? A través de diversas situaciones de aprendizaje creadas a través de un análisis didáctico. Entonces, es así que se construye el sistema de los números racionales. Entonces vamos a hablar de sistema y me van a decir por qué la diferencia con conjunto. Edgar. Ay, Edgar. perdón, pasé a llevar sin querer. Buenas tardes. Ah, no se preocupe, no hay problema, no hay problema. Si tienen dudas, vayan preguntando. Bueno, entonces tenemos este conocimiento en juego que nace directamente de la construcción matemática. Y es un matemático quien lo escribe. Ahora son diversos los que construyen los números racionales. De hecho, los números racionales nacen antes de los números naturales, como sistemas numéricos. Y hay dos cosas totalmente distintas. Uno es teoría de conjunto, que es esta teoría que nosotros vemos los naturales, después vemos los enteros, después vemos los racionales, y después vemos toda esta teoría de conjunto, uno dentro de otro. En sistemas numéricos, que es donde encontramos todas las propiedades de los números, no está uno en relación al otro, porque tienen el mismo grado de equivalencia, es decir, los números naturales, como los enteros, los racionales, que conforman a los reales, tienen el mismo grado de equivalencia entre ellos. Es decir, si yo los tuviera que medir, miden exactamente lo mismo, porque son equivalentes entre ellos, tienen la misma cantidad de elementos. Pero hablamos del concepto de infinito. Entonces, para que cumpla una relación de equivalencia, para que sea un sistema, tiene que cumplir tres propiedades muy importantes, que son refleja, simétrica, transitiva. Ahora ustedes dirán, ¿qué es toda esta cantidad de letras que aparecen aquí? Acá hablamos de un concepto de par ordenado. La fracción es un par ordenado que se representa de esta forma que aparece acá abajo, que dice reflexiva. Y, no sé, Karina va a puntear acá, ¿sí? Donde dice reflexiva, en la parte de abajo, Karina, en la parte de ennegrecida. Acá tenemos la parte reflexiva, que es la misma representación matemática que tenemos ahí arriba. Si yo hablo de reflexiva, estoy diciendo que el par ordenado A, B, que lo represento de forma fraccionaria, A partido en B, y A es igual a B, ustedes dirán, ¿y dónde está eso? En el sentido de equivalencia, en donde nosotros decimos 2/4 es lo mismo que 6 octavos, 2/4, 4 octavos, gracias Karina. Y si tengo simétrica, aquí cumplo la propiedad que un A, B es igual a un C, D. ¿Qué me quiere decir eso? Que este C, D es equivalente al A, B. ¿Qué hice ahí? Cuando ustedes realizan estos productos cruzados en las fracciones, se produce la relación que el par ordenado A, D es lo mismo que decir B, C. Y cuando hablamos de transitiva, cuando ustedes dicen, bueno, ¿y dónde veo este par ordenado A, B, que es equivalente a C, D, y es equivalente a C con D y E con F? ¿Dónde está eso? Todo lo que trabajamos en los inversos multiplicativos. Usted dice, ¿por qué en el cociente de las fracciones se invierte? Porque tengo la propiedad de los extremos, y la propiedad de los extremos me permite hacer eso en el uso de la fracción. Pero nos da una indicación el uso de los números racionales. Nos indica que Z, que es un Z cruz Z, donde estos elementos que tienen que pertenecer a los números enteros positivos, para los cursos más pequeñitos, y enteros negativos, vamos a hablar del séptimo a octavo básico, que nos dice la única excepción es que B, en este caso el denominador, no puede ser 0. Tiene que ser distinto a 0. Si es 0, si yo digo 2 partido en 0, ya no es una fracción. Porque algo dividido en 0 no está determinado matemáticamente. Entonces la acepción de una fracción para que sea una fracción, todo número que se representa en un A partido en B, todo número se puede representar como un A partido en B, pero la salvedad es que el denominador no puede ser 0.
Entonces, en resumen de todo lo que nosotros hemos visto, en contexto escolar es la representación final donde decimos donde A partido en B, tal que AB pertenece hasta etcétera, etcétera, donde B debe ser distinto de C. Y esto permite una relación de equivalencia. Entonces, cuando hablamos de las dificultades de la uso de las fracciones, o sea, ya tiene una dificultad en la escritura matemática, o sea, ya en la matemática como tal, tiene dificultades en la escritura, porque está escrito para el científico matemático. Y ya genera, imagínense, ya tiene una dificultad en su escritura, en su formación. ¿Qué pasará cuando nosotros lo vemos, hacemos esta transposición que nosotros decimos en la didáctica de la matemática, hacia las dificultades del uso de la fracción? Entonces decimos, y acá vamos a citar a Marta Fandiño, que ella dice, una persona especializada en el uso de la fracción, y dice, 35 años evidencian que detrás del término fracción se esconden varias acepciones y esto genera una primera confusión. Se pretende dar una definición inicial definitiva a este objeto, pero ¿qué son las fracciones? Y ahí empiezan todas las confusiones. ¿Qué es una fracción? El numerito de arriba, el numerito de abajo, el uno de todas las partes. ¿Qué es una fracción? Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué entienden ustedes por una fracción? Una parte de algo, dice Paula. Gracias, Paula. Marisela, parte de un entero, parte de algo. Entonces, ya, es una representación de un número, dice Rosa, es una división, es una partición de un entero. Bien, ya, entonces, tenemos por un lado, es parte todo, parte de algo, como división, entonces nosotros vemos 3/4, entonces también es como 3 dividido 4. Y también me están diciendo que es parte de algo, o sea, si yo digo 3/4, este es una razón, dice Constanza, parte de un todo. Entonces, por lo que me doy cuenta, tenemos diferentes acepciones del uso de la fracción. A partes de B, algo. Entonces seguimos hablando del concepto de parte, como que algo es parte de algo. Entonces, lo que podemos ver, así a las preguntas, a las respuestas que ustedes me están dando, es que, por acá me responden como operador, son diferentes acepciones del uso de las fracciones, pero ¿qué es una fracción? En todas las definiciones que ustedes, ¿qué significado? ¿Qué le decimos al estudiante? Porque si cuando enseñamos números enteros, hablamos de los números positivos y negativos. Si hablamos de los números naturales, bueno, explicamos que la suma, y tiene ciertas acepciones también los números naturales. Si hablamos de lo irracional, obviamente voy a hablar de una raíz de 2, pero si hablo de una fracción, hablando de un número, es un parte, siempre va a ser un parte todo. ¿Y qué pasa si yo tengo una representación de menos un medio raíz de algo? ¿Qué es eso? Y ese raíz de 2. O un medio de raíz de 2. Entonces ya no es un número racional. ¿Qué es entonces? Entonces cuando nosotros, los profesores, no nos ponemos de acuerdo qué es una fracción, entonces ¿cómo le enseñamos? Porque si vemos, lo que dice acá Marta Fandiño, dice, ¿cómo podemos satisfacer todos los significados que el término usará? O sea, ustedes me nombraron un montón de definiciones y que lo dice la literatura. Pero en lo más profundo del estudiante, ¿cómo podemos modificarlo? ¿Cómo le podemos decir al estudiante en contexto de aula qué es esto? Porque el estudiante lo que va a ver es un numerito arriba y un numerito abajo. Recuerden que vienen de los números naturales. Entonces, esta relación tan profunda, tan cognitiva, ¿cómo la podemos modificar? ¿Cómo la podemos adecuar a las necesidades que vamos a presentar en contexto de aula? ¿Bien? Entonces, aquí vamos a trabajar lo que ustedes me decían, las partes iguales. Entonces, les voy a poner el siguiente ejemplo. Entonces, dice, bueno, si yo tengo típico, este es muy común en contexto de aula, y tenemos el concepto de el parte todo. Acá aparecen las pizzas son súper utilizadas, la torta, la pizza, todo lo que está en repartición, aparece este concepto.
Entonces yo te digo, voy a dividir en cuatro partes, y de esas partes voy a tomar uno. Entonces esa representación quedaría en un cuarto, ¿cierto? Del todo. Ahí tenemos las partes y los todo. Y después ustedes me dicen que si yo dijera, por ejemplo, tomando la acepción del parte todo, si dijera, ahora quiero dividirlo, también partirlo en 4 y voy a tomar 3 de ellas. Entonces voy a tener las 3/4 partes. Entonces me quedo con el parte todo. Entonces, del todo, tomo unas partes, ¿cierto? Y ahí nos sentimos súper apropiados del concepto de fracción, de las partes y el todo. No hay dificultad hasta el momento, ¿cierto? ¿Todo bien? Ahora, en estas partes y el todo, ¿cómo esta necesidad escolar llega a este contexto? Entonces, si estamos hablando ya de 1/4, de 3/4, de 2/4, y si ya necesito ahora 5/4, ¿qué pasó con esta pizza? Tengo una pizza repartida en 4, pero ahora necesito 5/4. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con los partes y el todo? Ustedes me hablaron de las partes y el todo. Ahora, ¿qué pasó acá con las partes y el todo? Pero si tenemos una pizza, entonces, ¿seguimos con las partes o no tenemos el todo? Porque yo no tengo el todo. Tengo las partes, pero no tengo el todo. ¿Qué ocurre acá? Se quedó con hambre. Entonces, ¿qué nos ocurre en este caso? Porque estábamos hablando, ustedes descubrieron muy bien, es uno de todas las partes, que lo vamos a usar como operador, como razón, pero ¿qué pasa en este caso? Ya, tengo un número mixto, obvio, ya. Olvídense un poco de las definiciones, número mixto, la sección y todo. Pónganse en situ. Si pongas en el caso del estudiante, si usted le dice 5/4, no tiene una pista, y usted le está enseñando el todo y las partes. Pero no estás hablando de fracciones impropias todavía, Omar, porque estás hablando del parte todo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, ahí nace un concepto que es importantísimo en contexto de aula y no lo abordamos. No nos hacemos caso, no nos apropiamos de ese concepto, de lo que es continuo y de lo que es discreto. Entonces, cuando hablamos de continuo, hablamos de todos los conceptos de superficie, rectángulo, las piezas, todo lo que tenga que ver con área, volumen, vamos a hablar de lo continuo. Y de las partes, si yo tuviera que contar cierta cantidad de partes, sacar o extraer, vamos a hablar de elementos discretos. Ahora, imagínense que tenemos toda esta pizza, tengo 423 y 874 avos de una pizza. ¿Es posible hacer esa división en las partes y el todo? ¿Cuánto recibirá cada uno? ¿Existirán estas partes y el todo? Pero si la primera acepción que ustedes me dijeron, Paula me dice que no, pero la primera acepción que ustedes me dijeron fue de parte todo. Entonces ahí ya vemos que el concepto nos queda pequeño, tiene restricciones, nos produce problemáticas, porque funciona hasta cierto concepto, pero es con el conocimiento que parte. Pero si te fijas desde el conocimiento científico, no habla ni de las partes ni del todo. Entonces, ¿cómo llegamos a esto, a las partes y al todo? ¿De dónde nació? Entonces habíamos quedado en este caso con los elementos continuos, con los elementos discretos de las divisiones de las fracciones, y habíamos dicho, habíamos quedado en la acepción del parte todo. Ah, este material sí, va a ser compartido. El original, obviamente, Edgar, pedimos las disculpas, que cambiar de plataforma en un momento a otro nos dejó todas confundidas, así que pedimos todas las disculpas al caso. Bien, Cari, ¿puedes avanzar, por favor? Entonces habíamos quedado en esto. ¿Qué ocurre en el contexto escolar? Y estábamos hablando de estos 5/4. Entonces, ¿puedes avanzar, Cari, por favor, para ir apurando?
Y acá tenemos los elementos continuos y discretos. Habíamos dicho de qué pasaba en esta división de 423 y 874 avos en esta. Y ya no nos cumple el parte todo teóricamente, ya no nos sirve esta concepción del parte todo. Entonces, ¿cómo se hacen efectos para dividir una unidad en 4 partes y tomar 5? Entonces, como muy bien decían ustedes, ya no solo voy a tomar una pizza, sino 2. Pero ya es la unidad. ¿Qué es la unidad en este aspecto? ¿Ya la unidad es la pizza o son las pizzas? En este concepto, y entrando a lo que nos estamos definiendo, es la unidad. Entonces, si le haces un clic, Karina, por favor. No debe generar confusión a los estudiantes si no estamos tomando 5 de las partes en el todo. Entonces, la unidad es más de una. Y la fracción, como muy bien la indicaron ustedes, es impropia. Pero la unidad siempre sigue siendo una. En este caso, nuestra unidad va a ser las pizzas. Entonces acá tenemos otro conocimiento, Edgar. Bien, cuando hablamos de los 3/4, obviamente voy a hablar de 9 personas que van a estar en el contexto. Entonces ya la tengo como operador la fracción. Y si hablo de 6/8 personas, entonces ¿qué va a ocurrir acá? Voy a tener a 12 personas. Aquí van a decir, es imposible, no puedo dividir. Pero si yo dijera que estos son 3/4 partes, ahí sería posible. Pero es exactamente lo mismo, porque estoy hablando de un concepto de equivalencia. Entonces, ¿nos conviene trabajar todo el tiempo el parte y los todos? Entonces, acá, por ejemplo, lo que estaba preguntando Edgar, ¿estos son fracciones? ¿Por qué condazo dices tú que son fracciones? O sea, el primero que vi, buenas tardes, el primero que Hola, vi, por ejemplo, miré el del medio. No alcancé ya, a divisar a los otros dos de a los lados cuando contesté. ya, Y vi, claro, que es un entero, está aquí en su mitad y cada uno también está particionado a la mitad. ok, pero Entonces, todas son ellas, partes. y si Y yo estas de acá podría, también, en este caso, esta forma, a lo mejor, claro, no es la mitad visualmente como esta que tiene la diagonal, pero sí, si se rota a lo mejor uno se da cuenta que es igual a la otra. Entonces yo creo que desde esa perspectiva a lo mejor uno podría decir que sí, porque son fracciones iguales. haría un cuarto. O sea, no está ninguna como seleccionada para decir cuántas partes de la unidad se quiere seleccionar, pero por ejemplo, si se pintara una, sería un cuarto. Acá también, si se pintara una, sería un cuarto. En la Entonces, forma de representación parte todo. pero acá tenemos el parte todo, porque el parte todo nos dice que son partes iguales. Acá no tenemos las partes iguales. Entonces entran otras definiciones, ¿se fijan? Otros usos del concepto de fracción. Todas ellas cumplen un cuarto, pero no necesariamente hablamos del concepto parte todo. Entonces ahí entran los conceptos de continuo en medidas. ¿Pero esto será continuo o entraremos en medidas discretas? Ahí lo voy a dejar en la duda para que Karina más adelante lo vaya respondiendo. Entonces, en estas acepciones, en el conocimiento en horizonte, vamos a tener, miren, hice la misma representación con el mismo juego de la pizza. 3/4 de pizza, lo vamos a ir viendo del parte todo. 4 amigos quieren repartirse 3 pizzas. El valor de la pizza, o sea, aquí hay uno que se hace el bobo porque no va a pagar, 3 de 4 van a pagar solamente. O la preparación de una pizza, o sea, tengo 4 partes de queso y 3/4 de jamón, y ahí lo voy a tener en una razón. Y ahí tenemos que tener los cuidados, porque cuando sobreabusamos sobre el modelo, sobre todo el parte todo, perdemos el concepto de fracción. Entonces, en ellas, muy bien ustedes han establecido el concepto de número, que es un número, es una representación en un concepto de medida. Entonces, tenemos acá algunos elementos que nos muestran las magnitudes y las cantidades. ¿Bien? Continúa, Cari, para darles tiempo que también nos van a participar en otros talleres, entonces para ir avanzando. Acá vamos a mostrar algunas representaciones, yo creo que acá vamos a pasar en relación al concepto.
aquí cuando lo representamos de toda esta forma de la situación de las fracciones, bien, que lo vemos en las partes todo, en el tiempo, en las divisiones. Esto es lo que aparece en el contexto escolar, cómo es enseñado, cómo es utilizado. Ahí volvemos al concepto de la torta, entonces nos quedamos siempre o en la torta, o en las partes, o tantas partes de, y no sobreutilizamos otros elementos gráficos. Por ejemplo, en elementos discretos de conjunto. Cari, ¿puedes darle otro pip, por fin? Aquí seguimos usando el parte todo. En la mayoría de los textos escolares nos quedamos con la parte de los todos. Entonces seguimos con el concepto de las partes y el todo. ¿Bien? Y eso nos genera todas estas dificultades en el proceso de enseñanza. Generan un montón de dificultades porque se ve como la relación de una medida, o sea, usted dice, ya, 3, y de los 4 pintas 3. Cuando lo vemos en sus medidas discretas, o sea, cuando trabajamos en elementos de conjunto. ¿Y qué pasa en la recta numérica? ¿Es discreto o es continuo? Y entonces no hay relación que lo ves como conjunto, lo ves después como una dentro de un total, después lo ves como recta numérica, entonces, porque le tratas de dar una ubicación. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Y ahí entran estas definiciones en contexto escolar, que son las fracciones propias, las fracciones impropias, y volvemos a la representación solamente de las partes y el todo. Ahora bien, y en este me voy a detener un poquitito. Si yo tuviera acá partes que tenemos esta cantidad de elementos como cociente y los quisiera repartir, aquí entro ya en otra acepción y pocamente utilizada como cociente en relación a las partes. Y dejo de usar el concepto del parte todo. Le voy dando sentido. ¿A qué? A este número. ¿En qué concepto? Como medida. Y otra de las dificultades que nos encontramos en la transición del uso de las fracciones es que terminando sexto básico, que ya estamos viendo la aditividad, el elemento multiplicativo, aparece como razón. Y esta razón la comparan con una fracción y pierde totalmente su uso. Aunque en textos escolares nos dicen que da exactamente lo mismo. Pero cuando yo hablo de razón, estoy hablando de comparación en relación a magnitudes. Bien, entonces, estas dificultades que ya venimos hablando de este concepto de parte todo, de que como división, lo tratamos como división y después decimos, no, ahora estamos trabajando en razón. ¿Y qué es una razón? Entonces, cuando hablamos del concepto de razón, estamos comparando situaciones de magnitudes. Estamos hablando del concepto de medida y fracción, estamos hablando estamos tomando el concepto de como 1 litro es a 4 de azúcar, por ejemplo, si lo quisiera decir así, o 4 gramos de azúcar en relación a 1 litro. Cuando hablo del concepto de fracción, estoy hablando un cuarto de agua, medio litro, medio gramo, pero en el caso de la razón, yo estoy haciendo comparación a través de la magnitud. Y ahí, otra vez, se nos genera una confusión con la fracción o la razón. Cuando hablamos de este concepto, la necesidad de medir, comparar cantidades o magnitudes mayores o menores a alguna medida, es el medio metro. Y es por eso que nace el concepto de fracción como el concepto de medida. Entonces, por tanto, el factor que obstaculiza la comprensión de los números fraccionarios es el proceso instruccional que privilegia la idea de parte todo como modelo conceptual. Eso lo dice Buteau 2013. Si solamente se construye esta idea en los estudiantes, se tendrán dificultades para resolver problemas que traten el significado y el uso de las fracciones.
Si nos abordamos solamente el concepto parte todo, nos va a generar todos esos elementos y dificultades que yo acabo de nombrar desde conocimiento científico, ya desde el conocimiento científico, hasta el conocimiento en uso. Y acá voy a dejar a Karina para que le muestre los modelos de subsanar este aprendizaje y todas las dificultades que yo acabo de presentar. Bueno, desde que entonces estamos con este modelo teórico y lo que representó la profesora recién con estos conocimientos, entonces nosotros los profesores, ¿cómo lo vemos? Lo vemos como lo que es la definición de fracción para el contexto escolar. También están estos conocimientos que son, digamos, en el horizonte, donde tenemos este concepto parte todo, lo que es la división, el operador, la razón, las distintas interpretaciones que tiene la fracción. ¿A través de qué? De representaciones como modelos de área, modelos lineales o modelos de conjunto. ¿De qué nos ocupamos con nuestros estudiantes? De desarrollar habilidades de representación, de preocuparnos de qué es lo que los confunde, por qué confunden numerador con denominador, qué pasa con el concepto de equivalencia. También tenemos que hacernos cargo de desarrollar una forma de desarrollar este proceso. Se nos propone, según el Ministerio, uno llamado COPICI, y aprovecho de aclarar que es una sigla nuestra, chilena, concreto pictórico simbólico, pero su origen viene del modelo de Brunner, que habla sobre lo concreto, lo pictórico y lo abstracto. Como dijo recién Edgar, es fundamental para la adquisición de un niño en la etapa de desarrollo preoperatoria o en este tránsito, ¿cierto?, hacia lo abstracto, de la manipulación para poder construir el concepto. Si hacemos el tránsito, y ahora vamos a revisar una progresión, entonces podremos ver que desde tercero a quinto básico, entonces se nos va a estar proponiendo trabajar este concepto parte todo. Luego en sexto año básico vamos a incorporar el concepto de cociente. En séptimo se va a incorporar el operador y razón, para que después en octavo profundicemos un poco más estos mismos conceptos. Entonces, desde el currículum nuestro de la matemática de educación básica, nos están proponiendo a nosotros los profesores el que siempre tengamos que trabajar situaciones dentro de un contexto que le den sentido al quehacer matemático, además también que usemos distintas representaciones, pasando desde lo concreto a lo simbólico, y también, obviamente, todo esto tenga que ir dentro de lo que es la resolución de problemas. Esos son nuestros lineamientos, y es con esto con lo que nosotros trabajamos, es lo que utilizamos al momento de planificar. Tenemos entonces este tránsito de lo que es el número fraccionario o fracción desde tercero en adelante, y si ustedes se fijan, el foco de proyectar la progresión de los objetivos y habilidades es que ustedes puedan descubrir o, digamos, reafirmar algunas ideas que uno de repente tiene un poco intuitivas, como por ejemplo que es un currículum progresivo y gradual, un concepto de espiral. Si se fijan en el tercer año básico, nos preocupamos de demostrar que se comprenden las fracciones de uso común, explicándolas, ¿cierto?, usándolas en un contexto, o con software educativo, y todas esas otras cosas. Pero empezamos con fracciones de uso común. En el cuarto año básico, seguimos trabajando con estas fracciones, ampliando el ámbito, y también desarrollando otras habilidades como la comparación, el ubicar en la recta numérica, y además identificar sus distintas representaciones como las fracciones propias, ¿cierto? Se incorporan las operaciones aditivas, y en quinto año básico, entonces, pasamos al concepto de fracción impropia, con los denominadores que nos indican, y también tendremos que usar material concreto, tendremos que representarlas, ¿cierto?, identificarlas, determinar equivalencias, encontrar su relación con los números mixtos y su sentido, y también desarrollar operatorias y obviamente técnicas como lo que es la amplificación y simplificación. En sexto año básico pasamos al demostrar que comprenden estas fracciones como números mixtos, y ahí ya el trabajo es más bien simbólico, donde se prima y se prioriza el desarrollo de algoritmos y técnicas eficientes, además del desarrollo de operatorias fraccionarias que involucran tanto fracciones propias como impropias, números mixtos, sus conversiones,
Entonces ahora, antes de que podamos abordar la propuesta de enseñanza de la fracción para educación básica, a mí me gustaría que nosotros nos diéramos unos breves minutos, porque estamos un poco atrasados, ustedes tienen que acudir a otro taller, el que respondiéramos estas preguntas. Es decir, yo digo, ¿por qué es tan difícil para nosotros los profesores lograr aprendizajes significativos de lo que es el concepto de fracción si desarrollamos un currículum en forma gradual y progresiva y a la vez ocupamos un método que va de lo concreto, lo pictórico y lo simbólico? Entonces, ¿por qué los estudiantes les dificulta tanto comprender este concepto? ¿Por qué, entonces, además, qué conceptos matemáticos yo debo manejar como profesor para poder abordar estos objetivos de aprendizaje? ¿O cuáles son los criterios que tenemos que utilizar al momento de planificar esta unidad? ¿O qué necesito saber para poder diseñar una secuencia didáctica que esté centrada en el concepto matemático? No sé si alguno de ustedes quisiera abordar alguna de estas preguntas y manifestar su apreciación, porque de esto se trata. Es como que podamos, como profes de básica, socializar las problemáticas que hemos vivido cuando nos hemos enfrentado a la enseñanza de esta unidad de números y operaciones, y qué cosas han pasado por nuestra cabeza al momento de sentarnos a planificar estas clases. Así que les dejo los micrófonos abiertos para que podamos interactuar brevemente con respecto a cualquiera de las preguntas que se proponen. Bueno, yo lo que considero es que solo, por ejemplo, utilizando material Copici a veces no es suficiente para poder desarrollar el concepto fraccionario de manera completa. O sea, el fraccionario absoluto. A lo mejor uno lo trabaja con algún material para verlo como parte todo, con otro material o con el mismo para ayudarse para la medida, para las proporciones ocupa otra cosa. Entonces, la razón ocupa otra cosa. Entonces, a veces no, yo creo que por desconocimiento también de uno, no transita entre una representación y otra correctamente. Acá Eduardo escribe lo siguiente, dice, un obstáculo que se presenta en el aula es cuando presentamos las fracciones y confunde la representación del número natural y el numerador y el denominador. Separa las representaciones numéricas del racional separando en dos natural. Claro, ven por un lado, esto del parte todo, ven por un lado una cosa y hacen otra por el otro lado, el numerito de arriba y el número de abajo. Ana Saldaña. Yo creo que hay muchas dificultades, primero, en el concepto de los chiquillos, y lo otro que las dificultades también son ambientales de repente. A veces el hecho de no manejar material concreto para poder abordar estas temáticas, la cantidad de niños, las dificultades que tienen los distintos niños para aprender, a veces también hacen que nosotros un poco nos separemos de todos estos conceptos que podrían ser re prácticos y no los podamos hacer bien en el aula. Yo creo que ahí hay muchos factores que a lo mejor externamente también se involucran en que los chicos puedan aprender significativamente este concepto de las fracciones. Gracias, Sandra. Juan, parece que era. Acá Rosa Figueroa dice lo siguiente, la faceta parte de todo no permite que la fracción tenga el estatus de número. La representación que ayuda un poco a dar este estatus es la recta numérica, y es lo que más presentan los textos de estudio. Gracias. Entonces, ya con eso tenemos una idea de, digamos, lo que nos está pasando a nosotros los profesores de educación básica. Entonces, para poder orientar un poco en nuestro quehacer, hemos seleccionado algunas imágenes, estas son de tercer año básico, están orientadas a 11, donde se propone el que tenemos que demostrar que comprenden fracciones de uso común, y se seleccionaron al azar entonces distintas propuestas. En la primera tenemos modelos parte todo, donde el estudiante tiene que unir la fracción que corresponde. En la segunda él tiene que pintar una parte de digamos, de lo que se le indica. Y en la última tenemos la resolución de problemas, donde, por ejemplo, 3 amigos se repartirán una pizza en partes iguales, entonces, ¿cuántos trozos se debe partir? ¿Qué parte de la pizza recibe cada uno? Y ellos escriben su respuesta. Más o menos este es el tránsito que nosotros realizamos
En cuarto año básico, como bien mencionó la colega, ya aparece el concepto de la representación de la recta numérica y aparece algo bastante particular y que merece toda nuestra atención y que es el concepto de fracción unitaria, ya que la están representando como que una fracción ha partido en b, entonces no es otra cosa que la cantidad de veces en que yo estoy encontrando una fracción unitaria. Eso casi nosotros no nos damos cuenta. Y si ustedes se fijan en el cuadro B, donde tenemos esta fracción unitaria, que es un octavo, entonces nosotros nos conformamos con, o creemos que es correcto, que el estudiante identifique dentro de esta representación y marque y escriba un octavo. Y que después podemos replicar el mismo modelo y que el estudiante entonces por conteo, y es por eso entonces que viene este obstáculo epistemológico, donde el estudiante dice 1, 2, 3, lo ve como número entero, entonces va un 3 arriba y 1 está abajo, y no como medida, que es lo que deberíamos trabajar, pero entiende entonces este otro concepto como otra fracción, que es distinta, que se llama 3 octavos, pero no como 3 veces la fracción unitaria 1 octavo. Y en ese fondo el concepto matemático que está habitando en esta actividad. Luego cuando pasamos a quinto año básico, entonces en quinto año básico ya nosotros volvemos a recordar en la actividad de introducción lo que es el concepto de fracción unitaria, volvemos a ocupar la partición y marcamos entonces lo que va a comer cada niño de lo que parece que es una jalea. Pero nada más, en eso queda la fracción unitaria. De hecho dice la fracción, un quinto es una fracción unitaria porque representa una parte de 5 partes. Más adelante cuando venga la propuesta vamos a profundizar en lo que está aquí en esta propuesta que son nuestros documentos de trabajo. En quinto año básico también entonces se está variando en los textos con el apoyo de los didactas, el tipo de representaciones se están variando, como pueden ver Maite tiene un modelo bastante especial, distinto al que vemos siempre, pero seguimos trabajando de forma muy estática centrados en la parte y el todo, para representar una fracción unitaria. Luego, después que ya hemos recordado eso y lo hemos trabajado, entonces esperamos que el estudiante sea capaz de reconocer una tremenda cualidad que tienen los números fraccionarios y que son, digamos, justificados gracias a la construcción algebraica de lo que es el número Q o los Q, y que corresponde al concepto de equivalencia. Esto que expresaba la profesora cuando se cumplían estas propiedades reflexivas, simétricas y transitivas en relación a estos pares ordenados de un producto cruz entre Z y Z sin cero. Entonces esperemos que el estudiante, por solamente el hecho de visualizar un modelo, sea capaz de inmediatamente pasar a otro concepto que tiene que ver con la medida y se fije en la longitud que cubren. En este caso, lo que los quiero llevar es que cuando nosotros estábamos antes trabajando con lo que eran fracciones unitarias y luego fracciones propias, estábamos trabajando en esto parte todo, pero cuando ya empezamos a trabajar, lo que queremos hacer es la equivalencia, entonces le pedimos al estudiante que ya no se fije en la cantidad de cuadraditos, sino que se fije en estas longitudes y superponga las áreas para poder entonces medir y ver por qué o si son o no son iguales. Entonces, por eso es que el estudiante puede darse cuenta que 2/3 es equivalente con 4/6 y sucesivamente la que venga después. Después cambian a un modelo circular donde se hace exactamente lo mismo. Entonces, este concepto de la equivalencia es tan relevante porque es el corazón de todo lo que podríamos decir son los otros objetos relacionados con la adición, con la sustracción y con otras operatorias. Después en el texto se propone, como decía la profesora, pasar a lo continuo y esperamos que también el estudiante sea capaz de hacer ese trabajo de abstracción y pasar de una representación a otra, como recién mencionó Ana, de que el estudiante comprenda que si tiene una recta que está dividida entre el 0 y el 1 y tiene solamente una división, eso sea un medio. Y lo mismo si son cuartos o lo mismo si son octavos. Entonces, si bien es necesario ubicar y que él sepa dónde habita este número,
es muy fundamental que el estudiante también construya el concepto de medida por construcción del concepto y no por una representación que él solamente va a estar mirando. Bueno, después de esto, entonces, ya en quinto básico, nosotros internalizamos la técnica de la amplificación y simplificación para poder entonces operar estas fracciones y estamos, y nos apoyamos con la representación pictórica y al lado la amplificación. En sexto año básico, ya entonces estamos dentro de lo que son el concepto de fracción impropia y su homólogo número mixto. Entonces nos detenemos en estas representaciones donde estamos trabajando con estos modelos de área, donde tenemos que cada una de estas unidades está dividida en 8 partes, y por lo tanto, si se fijan, si nosotros nos preocupamos de lo que es una fracción impropia como tal, si yo estoy pensando, en este caso, tengo 8, 16, 19, si no cuento mal, 19 octavos, muchas gracias, que yo soy, así que a mí me cuesta un poco ver, son 19 octavos, estamos hablando de una medida, es un número que está representando una cantidad. Por eso, entonces, 19 octavos es fácil para el estudiante de medirlo, porque es cosa de ir midiendo de una unidad, un octavo de unidad, hasta que forme sus 19 octavos. Pero cuando yo las paso a 2 enteros y 3 octavos, entonces ahí ya me voy a este otro concepto que es el parte todo. Son 2 enteros y una parte. Pero nosotros no nos detenemos mucho en el conflicto cognitivo que genera en un estudiante el que por qué se necesitan más partes de las que me están indicando las divisiones. Eso genera un conflicto cognitivo que es muy preocupante y del cual tenemos que hacernos cargo para no pasar solamente desde lo que es la representación pictórica y luego su justificación, digamos, en lo que es el registro numérico, lo que nosotros llamamos registro aritmético, porque simplemente no es tan simple para un niño de quinto o sexto año básico entender toda esa operatoria que está ahí abajo, y que después nosotros digamos, entonces es muy simple, por eso que si tú multiplicas el denominador 4 por 3 enteros, te va a dar 12, le sumas 1 te da 13, y ahí tú tienes los 13 cuartos, súper simple. Sí, puede que para nosotros sí sea muy simple, pero ese paso de un registro a otro, algunos estudiantes no tienen la madurez necesaria para poder asumirla y requieren del uso de material concreto, como bien dijo Edgar sí, hace un instante. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo sobre lo mismo. Relevante también es la operatoria de fracciones cuando aparece el uso del mínimo común múltiplo. Nosotros no debemos olvidar que la operatoria del mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, es un concepto que habita en los números naturales. Que no, claro, puede ser utilizado en lo que es la fracción, pero no es la razón de ser del por qué operar. Lo que a nosotros nos permite el operar es el que nosotros consideremos el concepto de la equivalencia, y por eso hacemos una ponderación para poder obtener un número que nos satisfaga. Entonces, no es que si yo tengo, por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, 1,5 litros de leche, 2 quintos de agua, si Francisco utilizara 3/4 de la mezcla, si se fijan, esa situación problemática o contextualizada está en un contexto absolutamente distinto al que este estudiante ha estado trabajando, que es el parte todo. Ahora le están pidiendo medida, por un lado. Por otro lado, tiene la complejidad que tiene distintos denominadores. Entonces nosotros esperamos que él sea capaz de amplificar estas fracciones para igualar estos denominadores y encontrar un resultado. Pero eso, a mi modo de ver, carece de sentido. Es una técnica carente de sentido. Lo mismo ocurre acá. Hay yo diría que una preocupación excesiva por este pensamiento reversible que nosotros esperamos que nuestros estudiantes realicen
al pasar desde lo que es una expresión de fracción impropia a número mixto y viceversa. Es decir, nos centramos más en el proceso de ir y venir de fracción impropia a número mixto, más que el concepto que está ahí y cómo yo lo podría utilizar. Si nos damos cuenta, nos están proponiendo un número mixto, además la adición de dos fracciones impropias. Y esperamos que el estudiante nos responda, ¿qué queremos nosotros que haga? Que transforme todo a número mixto o que después transforme todo a fracción impropia. Luego realice entonces la ponderación para encontrar este denominador común que le permite operar. Y luego encontrar una fracción que es 183/30, lo cual esperamos también que él sea capaz de simplificar y encontrar el resultado irreductible, en este caso 6 enteros un décimo o 61 décimos. ¿Cuáles son las problemáticas que surgen en el camino? Que el estudiante a veces no llega al resultado porque no sabe dividir. Y cuando eso sucede, nosotros nos debemos preguntar, ¿no llegó al resultado por eso? ¿No sabe dividir o no entiende el concepto que estamos trabajando? Si nosotros apeláramos a trabajar el concepto, podríamos decir entonces, como dice la propuesta a la mano izquierda, que ¿por qué no transformamos todo a número mixto y sumamos desde ya los números que tenemos enteros? Y luego nos hacemos cargo de las fracciones que sumamos y restaremos la que nos están diciendo que tenemos que restar. Porque no olvidemos que la fracción nace por un sentido de uso de medición. Entonces, esas cosas son las que cuando nos proponen hacer otras actividades del ministerio, nosotros nos tenemos que sentar a reflexionar y ver lo apropiado o poco apropiado, o lo significativo o poco significativo que pueden significar para nuestros estudiantes, dependiendo de las necesidades educativas presentes en el aula y de las distintas formas de aprender que tiene nuestro estudiante. Porque esta propuesta, por ejemplo, es inaccesible para un estudiante que en sexto año básico tenga una necesidad educativa donde el cálculo, por ejemplo, donde la multiplicación y la división sean una barrera, y nosotros tenemos que trabajar las barreras. ¿Cómo eliminamos barreras en el aprendizaje? Entonces, una forma de eliminar barreras es que yo genere, por ejemplo, en esta ocasión, un material concreto y él pueda distribuir estos enteros y estas fracciones y las manipule desde lo concreto para entender de qué se está hablando, qué se le está pidiendo. Cuando eso esté incorporado, entonces podemos avanzar con lo demás. Pero no porque un chico esté en sexto año básico, ya no requiere de material concreto. El material concreto va a ser siempre pertinente en el momento que la persona lo necesite. ¿Sí? Edgar. Sí, sabes que me parece muy pertinente lo que estás diciendo, porque yo que he estado en primer y segundo ciclo como profesor diferencial, me doy cuenta que hasta cuarto se ve el material concreto y después los cursos grandes como que desaparece, que todo es pictórico. Entonces, además que muchos de los niños traen ya vacíos pedagógicos de los cursos anteriores o cosas que no comprendieron. Exacto. Entonces me parece súper pertinente y que se pueda también analizar lo que traen los textos de estudio. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como docentes nos quedamos como que esto fuera la Biblia y no es así. Nosotros tenemos que ver qué es lo pertinente para nuestros estudiantes. Claro, la toma de decisiones, y por eso era importante mostrarle el conocimiento del profesor y cómo se crea el conocimiento. El conocimiento no lo dice texto escolar, el programa de estudio son algunas decisiones que nos indican hacer, pero el que toma las decisiones in situ es el profesor. Sí, yo compartiendo igual lo que dicen ustedes, sí, yo por lo menos soy profesor mi especialidad en matemáticas segundo ciclo, ¿ya? Y obviamente la experiencia en quinto y sexto. Y sí, y uno a veces tiende, sobre todo en sexto, como dicen ustedes, a veces de olvidarse un poco el material concreto. ¿Ya? A veces, no porque uno no quiera utilizarlo, sino porque, obviamente, entre que el currículum está diseñado a lo mejor de una forma y uno entre tratar de acelerar el proceso, como es año a veces de CIMSE, el curso de CIMSE, entonces, entre que uno se deja llevar por el sistema en ese sentido. Y lo otro igual, como dicen ustedes, que a veces el libro de clase verlo bien, porque a veces, ¿qué es lo que pasa? En matemáticas, y bueno, no tan solo en matemáticas, en todas las asignaturas tenemos que buscar situaciones muy significativas para los estudiantes. Entonces, a veces el texto escolar viene con situaciones súper idealizadas. Entonces,
Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que al final los chiquillos no se sienten representados por los ejemplos que a veces aparecen en el libro. Entonces, por eso yo creo que, como dicen ustedes, hay que mirarlo, analizar bien los textos escolares, obviamente tomarlos de base, porque sí, tienen muchas cosas muy buenas, pero Muy obviamente bueno, sí. tratar de acercar ese conocimiento, esas actividades de forma significativa a los estudiantes. Eso. Sí, a mí me gustaría avanzar porque quiero que vean la propuesta. Entonces, en síntesis, lo que queríamos con Mónica, digamos, dejar aquí como en el corazón de lo que es el taller, es que las consideraciones que tenemos que tener nosotros como docentes de la educación básica para la enseñanza, y esto lo dice Godino 2005, es que nuestra enseñanza no puede centrarse solo en destrezas y técnicas, sobre todo orientado a segundo ciclo, como bien decía el colega, que el currículum nos pide eficiencia, pero resulta de que si nosotros centramos la enseñanza en una regla, en una receta, para el cálculo de la adición o la sustracción, o simplemente para dividir o multiplicar o dividir fracciones, claro, vamos a lograrlo, porque es simple, es cosa de repetir y repetir. Pero esto tiene peligros, y estos peligros están declarados desde la didáctica, no es que lo digamos ni Mónica ni yo, sino que más bien son aprendizaje, y cito textual, primero, ninguna de estas reglas ayuda a los estudiantes a pensar sobre el significado de las operaciones y por qué estas funcionan. Segundo, el dominio observado a corto plazo se pierde, y es por eso que al año siguiente tengo que volver a repetir y volver a repetir, porque el estudiante llega en blanco, porque para él todo lo que aprendió no significó nada. Y por último, que el enfoque de la enseñanza de las fracciones debe ser el logro del sentido numérico. Esa es nuestra tarea como profesor de educación básica, darle el sentido numérico a esta cosa extraña de un A partido en B. No es una parte de algo, no es que es la medida, es un número, y como tal tiene un sentido, y por lo tanto tengo que utilizarlo a partir de, como decía muy bien el colega, a través de situaciones que sean significativas para los estudiantes. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos centrados solo en las técnicas o solo en estos procesos eficientes, paso 1, paso 2, paso 3, llega el momento en que nosotros tenemos evaluaciones como CIMSE o evaluaciones estandarizadas, donde nos enfrentamos a los mismos ejercicios que hemos propuesto en clase y nos encontramos con errores. Y nosotros decimos, ¿pero por qué? Entonces, por ejemplo, a la mano izquierda tenemos 7 sextos menos 5 doceavos. Y yo les pregunto, el estudiante encontró que el resultado era 2 sextos. La pregunta es, ¿el resultado es correcto o es incorrecto? Profesora Mónica, ¿usted qué cree? Correctísimo, profesora. Sí, está correcto. Usted cree que es correcto. Muchas gracias, profesora. Sí, Quería no, pedir ayuda. no, pero hablándote en serio, ya que lo tomas como una humorada, está correcto. A ver, explíqueme por qué está correcto. Yo creo que es mejor preguntar a los profesores que estamos acá. A ver, es que yo no creo que nadie más esté de acuerdo contigo de que eso está correcto. Entonces, Está correcto. estimados compañeros de trabajo, colegas, ¿ustedes están de acuerdo con la profesora Mónica de que ese resultado 2 sextos está correcto? Está en la respuesta, en la letra A. Está correcto. Claro, la profesora dice que está marcado aquí con X y dice el estudiante que es 2 sextos y ella concuerda con el estudiante y yo no. Bueno, pero yo soy yo, así que da lo mismo. Entonces, acá Consuelo también me dice correcto. otra persona también está en lo correcto. Sí, dice 9 doceavos. No hizo el desarrollo. Sí, hay desarrollo. Me sé la explicación. Sí, se sabe la explicación, me imagino, Consuelo. Bueno, vamos a apurarnos, entonces lo que la profesora Mónica quiere decir que si ella lo considera correcto, es porque tenemos que fijarnos desde dónde está correcto. Tenemos que pensar que un estudiante que viene de cursos donde ha aprendido primero los números naturales, es su estadio de confort, para él este número con esa raya al medio es una cosa media extraña, entonces para él siguen siendo números naturales, y como bien dijo por ahí un colega recién, los ven como números aislados y los operan como tal. Entonces, desde lo que son los números naturales, esa operación sería correcta, porque 7 menos 5 son 2, y si a 12 le quito 6, también me da 6. Entonces, desde esa arista, desde esa mirada, sí es correcto.
Pero si nosotros nos focalizamos en lo que son los números fraccionarios y cómo entonces nosotros tenemos que generar este concepto de lo que es la equivalencia para poder operar, entonces podríamos decir que no lo es. Entonces la pregunta es, ¿por qué si estuve toda la unidad enseñando distintos procedimientos, distintas técnicas, ocupé representaciones, sigue insistiendo el estudiante en que es 2/6? Eso sucede porque todo lo que usted hizo no fue significativo para el estudiante, todavía no existe el concepto y por lo tanto sigue operando con lo que él conoce, que son los números naturales. Esto en la didáctica se conoce como un obstáculo epistemológico. En el centro tenemos otra propuesta de respuestas. Si se fijan en la primera, en la A, el estudiante encontró que era fantástico multiplicar los denominadores, porque esa es otra técnica, ¿cierto? Y después hace la multiplicación, le dio que eran 19/15, pero sin ningún criterio aplica la misma estrategia en la respuesta C, siendo que tiene igual denominador. ¿Por qué? Porque no está trabajando desde el concepto, está trabajando desde la técnica aprendida. Y bueno, más abajo también tenemos 3 enteros y 3/5, menos 1 entero y 1/5. Entonces el estudiante, ¿qué hace? Resta los números enteros, le queda 3/5 menos 1/5, pero estas las vuelve entonces a multiplicar, porque eso fue lo que le dijeron, y multiplicó los denominadores. Bueno, y en el ejercicio de la derecha, el estudiante suma simplemente numerador con numerador y denominador con denominador, y eso es muy triste para uno, después que ha estado toda una unidad, la unidad de fracciones dura alrededor de como 2 meses casi, y nos encontramos con esto. Entonces, nuestra propuesta, como tomando un poco la presentación de Mónica, y sobre lo que es la didáctica, la matemática, es de lo que nosotras digamos con Mónica estamos enamoradas, y también a los futuros profesores en formación. Al momento de pensar la enseñanza, si bien no podemos olvidarnos desde el currículum porque es lo que nos orienta y nos organiza, entonces lo fundamental para poder hacer nuestras clases de matemática, en este caso fracciones, es que tomemos y les proponemos esta mirada de lo que es la transposición didáctica desde lo que es Boche, Velar y Gascón en el año 2005, donde tenemos algunos conceptos, pero súper muy sintetizados, pero considerar lo expresado por la profesora Mónica al inicio de la clase, donde tenemos que saber qué concepto matemático es lo que está habitando en esta programación curricular que yo tengo en mis manos en el nivel de tercero, cuarto, quinto, sexto año básico. Y desde ese saber matemático, este currículum, ¿qué es lo que toma? ¿Qué toma de este saber? ¿Está tomando, como decía la profesora, la relación de equivalencia de los pares ordenados? Yo creo que no, pero sí puede tomar el concepto de equivalencia. Dentro de eso, entonces, en este saber a enseñar, donde nosotros tenemos al Ministerio de Educación, los programas de estudio, los textos escolares, las guías docentes y todos estos documentos que nosotros trabajamos, entonces esto a nosotros nos dice, aquí está señor, aquí está señora, esto es lo que usted tiene que enseñar. Y eso nosotros lo tomamos, lo interpretamos, lo volvemos a transponer, volvemos a hacer una transposición didáctica interna para poder interpretar esto que nos pide el currículum y según nuestro criterio, según nuestros conocimientos, según la realidad de nuestra aula, las necesidades educativas que tengamos, los materiales que tengamos, vamos entonces a hacer una planificación de nuestra clase. ¿Para lograr qué? Un saber matemático aprendido que va a quedar disponible en esta comunidad que son nuestros estudiantes, que es nuestra comunidad en estudio. La invitación que nosotras hacemos es que esto es posible de hacerse siempre y cuando nosotros unamos todos estos ingredientes en un saber matemático de referencia, que nosotros lo asociamos, y de hecho la teoría lo asocia, a lo que es un modelo epistemológico. Entonces, si nosotros retomamos el currículum y nos vamos a un tercero año básico, donde está el OA11, que nos dice, es un saber matemático a enseñar, eso es el currículum, entonces nos dice que tenemos que enseñar y demostrar que se comprenden las fracciones 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4. Eso nos dice el LOA. Entonces, desde lo que es la propuesta que tenemos acá,
¿Cuál es el saber matemático de SOA? ¿Qué matemática habita en ese objetivo? Lo que tenemos en SOA es el concepto de un 1 partido en n y también de a partido en b para un n y un b distinto de 0. Entonces, ¿por qué será un 1 partido en n si yo estaba viendo todo el rato fracciones unitarias? Entonces ahí nosotros lo asociamos con este modelo epistemológico. Podemos averiguar un poquito, no necesitamos ser eruditos, pero sí empaparnos un poco de qué se trata. Entonces, como bien dijo la profesora anteriormente, la fracción unitaria se formaliza con los egipcios, sobre todo en este asunto de cuando el río se salía, ¿cierto? Dejaba el légamo, después se recogía, y ellos hacían el reparto de las tierras para el cultivo. Entonces los egipcios encontraron de que era muy complejo trabajar distintas medidas de fracciones, y es por eso entonces que encontraron que era fantástico transformar todo y convertir todo a descomposición o a sumatorias de fracciones unitarias, y de ahí su importancia. Entonces, si se fijan, si nosotros nos vamos a la epistemia, la fracción, en este caso unitaria, surge por la necesidad de medir, y no la de parte todo. Entonces ahí hay un conocimiento científico, matemático, que a nosotros nos sustenta y nos brinda los argumentos necesarios para poder tomar un texto escolar y determinar qué tan preciso y qué tan correcto es esta propuesta. Si me están presentando un modelo parte todo, ¿será tan correcto siendo que la génesis de la fracción desde lo epistemológico es la medida? Y si estoy en un tercero básico, ¿qué es lo que me va a importar? ¿Que el estudiante reconozca un trozo de una cantidad de partes? ¿O que entienda que esa medida, si yo la repito n veces, voy a encontrar entonces esta fracción de a partido en b? Lo ideal entonces sería que nosotros nos focalizáramos en lograr ese concepto, y se puede hacer. Entonces nosotros, ¿cuál es la propuesta que les queremos proponer? En primer lugar, bueno, yo esto lo escribí para que a ustedes les quedara como documento y se puedan después analizar con más detención, ¿cierto? Y organizar sus clases. Así que por eso es que está expresado así. Pero nuestra propuesta metodológica está orientada siempre a que ocupemos el contexto, que empecemos a trabajar en forma inicial, tercero y cuarto año básico, el concepto de la medida, que la fracción la orientemos hacia la medida, y a través de ella entonces lleguemos al concepto de equivalencia. No es necesario llegar a un quinto básico para ver equivalencia solo para operar o amplificar, sino que se puede ver desde antes, desde lo que es la construcción de conceptos. También es muy importante que nosotros seamos capaces de, en este contexto que dispongamos, supongamos que elegimos la fracción un medio, que la entendamos como aquella cantidad que repetida 2 veces me permite encontrar la unidad. Y no simplemente estas 2 partes donde yo selecciono uno. Si ustedes revisan y repasan esas 2 interpretaciones, son súper distintas. Una está orientada en la parte todo y la otra está orientada en la medida. Después de eso también tendremos que avanzar con las comparaciones, podremos avanzar con el orden, también podemos después llegar a medir longitudes, a determinar esta ponderación de los denominadores, y un montón de otras cosas. Entonces, nuestra propuesta, si ustedes se acuerdan en tercer año básico que eran como esos rectangulitos que se pintaba una parte y todo eso, entonces nosotros, ¿qué proponemos? Esta es una propuesta ya netamente desde el concepto matemático 1 partido en n y el concepto de equivalencia. Si utilicemos una unidad como esta que está aquí, este es un cuadrado, ¿cierto? Es mi todo, es mi unidad. Yo puedo entregar al estudiante un trozo, pero suelto, para que lo pueda manipular. Eso es súper relevante en este concepto matemático, que el estudiante pueda palpar y manipular, trasladar, rotar, superponer, para que pueda hacer vivo el concepto que el profesor quiere que adquiera. Entonces, para eso, este se puede rotar, no sé si no funcionó. ¡Ah! ¡Funcionó! Y el estudiante probará, irá
colocándolo y ¿cierto? Es que pensé que no iba a funcionar la rotación. Entonces, como les decía, el estudiante prueba ensayo y error. Esto mismo yo le puedo ir después haciendo más subdivisiones, el estudiante se dará cuenta que es un trocito más chico, pero es distinto ver un dibujo a manipular. Con esta sola actividad, entonces, ¿qué trabajamos desde la matemática? Trabajamos si el estudiante entonces tiene este trozo de papel lustre, verá que este es un cuarto de la unidad, y por lo tanto, si tuviese 4 veces este cuarto, va a obtener la unidad completa, y ya no estamos trabajando en las partes y el todo. Si generamos ejercicios como esto, entonces les proponemos distintas particiones, podemos generar por medio de la experimentación y aprendizaje centrados en los conceptos. Aquí hay otra propuesta donde se ve súper simple, pero esto se supone que deben ser dobleces hechos por los estudiantes. No importa si se equivocan, no importa si no le caben los pedazos justos. La idea es que él desarrolle el pensamiento de partición y una vez que lo haga y lo logre, entonces va a poder desarrollar conjeturas matemáticas. Como por ejemplo, a pesar de que dijimos que 473 partido por 800 no sé cuánto, no era posible, este pequeño estudiante entre 9 y 10 años va a intuir que a lo mejor si él pudiera seguir doblando este papelito una y otra vez, lo podría hacer entonces infinitamente. Si nosotros logramos eso, entonces logramos generar en este estudiante el concepto de 1 partido en n. También, esto nos permite desbloquear de inmediato un obstáculo epistemológico que dice relación con el comparar fracciones. Siempre los denominadores que tienen mayor número son mayores porque lo asocian a los números naturales. Con este tipo de ejercicio, donde él produce los trozos, él los genera, de inmediato se da cuenta que mientras más grande es el denominador, más pequeña es la porción. Por lo tanto, la fracción es más pequeña. Y se hizo por construcción de concepto. Bueno, me habría encantado detenerme un poco más acá, ya que esto era como lo más relevante, pero lo que tiene que ver con el concepto de fracción de equivalencia, lo que es la equivalencia de la fracción, nosotros si tuviéramos 7 octavos, solemos hacer este modelito que tenemos aquí, donde están los 7 octavos pintados, y murió. Esa es nuestra medida, lo que según si tomamos desde el concepto matemático, entonces esta fracción se podría interpretar de muchísimas formas, muchísimas, como la descomposición, por ejemplo, de 1 octavo 7 veces, o también, por ejemplo, 1/4 más 4/16, o quizás otra, 1/2 más 1/4 más 1/8, y todas van a ser 7 octavos, porque es el principio que se desarrolló desde lo epistemológico. Con ese conocimiento, el estudiante logra entonces comprender que se pueden sumar fracciones con distintos denominadores sin conocer ninguna técnica, solamente porque va a encontrar equivalencias. De tanto manipular este material, entonces él después va a intuir que esto es lo mismo que amplificar, o es lo mismo que simplificar. Entonces, desde ahí estas técnicas tienen sentido, cuando yo manipulo el material concreto y genero el concepto de número fraccionario 7 octavos, y no una representación fija de un entero partido en 8 partes donde considero 7. Bueno, ahí tenemos formas de resolver estas adiciones con este concepto de lo que es la equivalencia. Y bueno, ahí está la justificación de esta amplificación que nosotros hacemos ya en 6º año básico de forma más bien simbólica, pero su justificación está a través de, por ejemplo, esa gráfica que está doblemente achurada, que me habría encantado explicársela, pero no alcanzo. Bueno, y ahí les dejo unas consideraciones que me gustaría que tuvieran presente al momento de planificar sus clases, que están orientadas desde lo que es la didáctica, la matemática, centrada en el concepto. Eso es todo de mi parte. Ahí está nuestra bibliografía, Marta Fandiño, las fracciones, aspectos conceptuales y didácticos, el magisterio prefacio, ahí está la descripción, Eduardo Bosco, bueno, y Godino y otros más que consideramos. Eso es todo de mi parte, profesora Mundo. Agradecemos todos la participación. Espero que les haya gustado, que hayamos hecho un análisis crítico en contexto escolar y que también el profesor tiene la instancia de tomar las decisiones respecto a las prácticas educativas que puede realizar en contexto de aula. Listo, muchas gracias. Nos vemos.